un tiempo remoto, hace unos 3.000 millones de años, flotábamos como pequeños átomos en la pequeña placa de Petri del mundo. Si avanzamos hasta hace unos 6 millones de años, veremos la aparición de los primeros homínidos, la familia de primates que incluye a los humanos. Hace 1,9 millones de años, el Homo erectus fue la primera especie en abandonar África y colonizar otras partes del mundo. Tenían cerebros más grandes que los de sus antepasados primates. Hace unos 400.000 años, la primera evidencia de los neandertales. Sus cuerpos estaban adaptados a los ambientes fríos de Europa y Asia Occidental. Sus rasgos faciales distintivos eran de lo más parecidos a los humanos jamás vistos. Luego llegamos nosotros, la única especie sobreviviente del género Homo. Pero ¿cómo logró el Homo sapiens dominar el mundo mediante el mecanismo de la civilización? Comenzamos nuestra historia en las fértiles tierras de Mesopotamia en el año 4000 a.C., enclavada entre los grandes ríos Tigris y Éufrates y la ciudad sumeria de Uruk. En lugar de dedicarse a la caza y la recolección como nuestros antepasados, los ciudadanos de Uruk lograron desarrollar una forma de cosechar cereales como el trigo y la cebada. Sin embargo, convertir los cereales en alimentos comestibles exigía mucho trabajo. Al principio tenían que utilizar un invento llamado molino de mano, que consistía en 2 piedras. A medida que los granos se trituraban entre las 2 piedras, la harina se recogía en un recipiente y se almacenaba para su posterior uso. Esto fue el inicio de algo grande. Este proceso complejo y agotador fue el primer ejemplo de la agricultura de nuestra actualidad. Ya no dependíamos de la caza de animales o de la recolección de bayas para comer. En vez de utilizar el ingenio humano, podemos crear nuestra propia fuente de alimentos. Esto permitió a Uruk prosperar hasta convertirse en un lugar con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, este paso provocó un cambio en el cuerpo humano. La estatura media de los hombres se redujo drásticamente de 5 pies y 9 pulgadas a 5 pies y 3 pulgadas, y la de las mujeres de 5 pies y 3 pulgadas a 5 pies. En lugar de ser los superatletas que fuimos en el pasado, éramos granjeros más pequeños y menos notables. Las personas también se quedaron sin salida al mar, lo que cambió la esencia misma de lo que significa ser humano. A principios del año 3000 a.C., según la leyenda, Gilgamesh comenzó su reinado como rey sumerio de su región. Sin embargo, a finales del año 3000 a.C., los acadios expulsaron a los sumerios. Sargón, el Grande, tomó el poder y conquistó toda Sumeria. Mientras, en el Valle del Indo, en el actual Pakistán, crecía una nueva civilización, la civilización del Valle del Indo. Entre el 3300 y el 1300 a.C., destacó sobre todo por su avanzado sistema de retretes. Los retretes se construían con un asiento y un vertedero que conducía al sistema de drenaje subterráneo. Las aguas residuales se alejaban de las viviendas mediante una red de desagües cubiertos, evitando la propagación de enfermedades. Los residuos se trataban y eliminaban fuera de los límites de la ciudad, contribuyendo a mantener las ciudades limpias y salubres. En Egipto, los egipcios estaban más preocupados por la construcción de pirámides que por la fontanería básica. Esto se debía a que en la antigua religión egipcia se creía que cuando un faraón moría en el mundo físico, su espíritu continuaba viviendo en el más allá, en el que seguirían gobernando a perpetuidad y donde serían venerados por los vivos. En el interior de estas pirámides, el cuerpo del faraón era cuidadosamente momificado, un proceso que se creía preservaba su forma física y ayudaba a asegurar el viaje de su espíritu al más allá. La pirámide también se llenaba de ofrendas y tesoros, destinados a proporcionar al faraón los recursos que necesitaría en la otra vida. Todos los faraones querían asegurarse la inmortalidad, querían tener éxito en la otra vida, querían ser adorados para siempre. Por eso era una prioridad para los faraones egipcios construir pirámides para uso propio cuando fueran enterrados. Comenzó cuando el faraón Djoser, de 2667 a 2648 a.C., construyó la pirámide escalonada de Saqqara, seguido de Sneferu, de 2613 a 2589 a.C., que construyó varias pirámides, como la pirámide doblada y la pirámide roja. Después llegó el faraón Khufu,
de 2589 a 2566 a.C., que construyó la famosa Gran Pirámide de Giza en un proceso de 20 años de trabajo intensivo que aún hoy sigue maravillando al mundo. A Khufu le siguieron los faraones Khafre y Menkaure, que construyeron la segunda y tercera pirámides de Giza, respectivamente. En China, en el año 2100 a.C., se inició la primera dinastía china. Al igual que los pueblos de Mesopotamia, los chinos siempre dependieron de la agricultura, produciendo arroz, trigo y cebada, entre otros cultivos. Sin embargo, según cuenta la leyenda, el río Amarillo se desbordó. Estas inundaciones masivas destruirían todas las cosechas, provocando hambrunas y sufrimientos masivos. No obstante, no todo estaba perdido, porque Yu el Grande estaba en camino. Yu estaba tan angustiado por este problema que se pasaba el día viajando río arriba y río abajo por el río Amarillo. Encontró formas de desviar los ríos construyendo diques y terraplenes para poder regular los cursos de agua. Después de 13 años de duro trabajo, las inundaciones dejaron de causar estragos en la tierra. La gente se alegró y Yu fue aclamado como un salvador. Así comenzó la primera dinastía china, la dinastía Xia. Aunque los historiadores cuestionan la exactitud de este relato, sienta un precedente importante. La idea es que el poder debe seguir a los méritos. Un individuo que merezca el poder absoluto tendrá el poder absoluto. Esta idea daría forma al mundo en los años venideros y provocó que el pueblo de la antigua China le siguiera, creando la primera dinastía china de la historia. Mientras tanto, en Mesopotamia, hacia 1772 a.C., un rey babilonio llamado Hammurabi sentó las bases del sistema jurídico tal y como lo conocemos hoy. Hammurabi ordenó la creación de una losa de 7 pisos de alto y 2 pies de ancho. En ella estaba escrito un sistema de 282 leyes que cada ciudadano de su reino debía seguir. Dichas normas incluían varias leyes, como la Ley 1. Si un hombre presenta una acusación contra otro culpándolo de asesinato, pero no puede probarlo, el acusador será condenado a muerte. Ley 196. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, se destruirá su ojo. La Ley 197 dice, si rompe el hueso de otro hombre, se romperá el suyo. Ley 199. Si destruye el ojo del esclavo de un hombre o rompe el hueso del esclavo de un hombre, pagará la mitad de su precio. Sin embargo, lo que hizo el rey Hammurabi fue crear una sociedad basada en leyes. Estableció leyes estrictas que clasificaban a las personas en ciertas castas de vida y valor. Cada persona valía una cantidad diferente en función de su clase dentro de la sociedad. No había ninguna ilusión de igualdad en la antigua Babilonia. Por el contrario, estaba bastante claro que el valor del hueso de una noble era mayor que el de un plebeyo, que a su vez valía más que el de un esclavo. Una idea que seguimos viendo a lo largo de la historia. Mientras tanto, en la actual Turquía, una civilización menos conocida llegaba al poder. El imperio hitita bajo el carismático gobierno del líder Labarnas, de 1680 a 1650 a.C. Era un hábil gobernante con una única visión en mente: unir las ciudades-estado hititas bajo un único gobierno. Dirigió su ejército de ciudad en ciudad, conquistando las ciudades-estado vecinas y estableciendo alianzas con sus líderes. Era un diplomático astuto y utilizó sus habilidades diplomáticas para ganarse los corazones y las mentes de la gente. Con el tiempo, Labarnas se convirtió en el gobernante de todas las ciudades-estado hititas y estableció el imperio. Era un gobernante justo y equitativo, y su pueblo lo amaba. Bajo su mandato, los hititas prosperaron y su territorio se expandió, quedando al lado de sus vecinos de Egipto. Mientras en la actual Grecia surgió un conjunto de ciudades-estado en el continente europeo. La Grecia micénica de 1600 a.C. a 1100 a.C. estaba dominada por una sociedad guerrera de élite y consistía en una red de estados centrados en palacios que desarrollaron sistemas políticos, sociales y económicos rígidos y jerárquicos. Esta sociedad era encabezada por el rey.
Sin embargo, a diferencia de una civilización unificada, cada ciudad funcionaba por su cuenta. Una ciudad-estado es una ciudad que, con su territorio circundante, forma un estado independiente. Comienza el desarrollo de ciudades-estado como Troya, Micenas y Pilos. También empezaban a surgir los primeros restos de la lengua escrita griega, conocida como Lineal B, el primer registro de griego indoeuropeo que tenemos en la actualidad. Mientras tanto, en Egipto, empezaban a crear una pirámide social de otro tipo, la pirámide social egipcia. Al igual que la Gran Pirámide de Giza, es más prominente en la parte inferior y más pequeña en la superior. En la base están los campesinos y los esclavos. Eran los encargados de realizar todo el trabajo manual. Trabajaban en las tierras, que se ocupaban de cultivar día tras día, produciendo alimentos para todo Egipto. Luego, cuando terminaba la temporada agrícola del año, trabajaban en los enormes proyectos de construcción del faraón, construyendo literalmente las pirámides. Ligeramente por encima de los esclavos estaban los artesanos. Eran los canteros, los yeseros y los escultores que creaban el exuberante